Gloria sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios porque nuestro Dios es bueno. Queremos seguir saludando también a nuestra hermana Marta Lidia. Dios bendiga a nuestra hermana Marta Lidia. Dios bendiga a nuestro hermano José Vargas. Dios bendiga a nuestro hermano José Yuen Salazar. Queremos compartir la bendición de nuestro Padre Jehová desde aquí. Recíbalo por fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Que mi Dios bendito lo bendiga y le conceda lo que busca recibir del Señor. ¡Aleluya! Y quiero invitar a todos nuestros hermanos que ingresan, déjenos un mensaje. Porque ese mensaje, por más pequeño que sea, no permite que en el momento que usted ya no nos esté viendo, se vaya con todo. Sino que quede que usted ingresó. Para que cuando otro hermano en estos instantes o después ingrese, vea que sí están disfrutando de la programación que sea y ellos también pongan atención y sigan haciendo para que la gente, el inconverso, ingrese y tenga curiosidad por saber lo que desde aquí enseñamos y ofrecemos gratuitamente para todos los seres humanos. Así que ayúdenos a llegar a más personas, déjenos un mensaje pequeño y comparta con sus contactos para que muchas personas puedan verlo. Esta es la gran comisión, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y a través de las redes sociales podemos llegar al mundo entero. Pero ayúdenos, sea parte de este proyecto, sea parte de esta ordenanza que Dios ha dado a todos los que aceptan a Jesús como su Salvador. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Así que haga lo que usted puede hacer para que se siga extendiendo el reino de Dios y su justicia. Gloria sea a nuestro Señor. Seguimos invitando a esta campaña que se va a realizar el día 15, 16 y 17, el día jueves, viernes y sábado en la Loza Deportiva de la Unión. Una campaña que lleva por nombre Cristo viene pronto. Lo está organizando la iglesia Yo Soy el Pan de Vida y la iglesia La Vid Verdadera. Ellos han tomado esa responsabilidad de organizar, pero han invitado a diferentes congregaciones y tenemos que respaldar, amados hermanos, pastores, tenemos que respaldar. Esta es una campaña donde todos los llamados por Jesús a poder apoyar la obra, difundir el evangelio, tenemos que trabajar. No se vaya usted contento, pues lleve a su vecino, lleve a su familia, invítelo, llévelo para que escuche la palabra. De esa manera estaremos apoyando, respaldando esta campaña. Y si su vecino acepta a Jesús, usted tiene la preferencia de invitarle a la congregación donde usted asiste, porque es una bendición para usted que ha trabajado. No seamos indiferentes asistiendo solamente nosotros. Llevemos a nuestra familia que aún todavía no acepta a Jesús. Invitemos a nuestros vecinos para que asistan a esta campaña. Y esta campaña cumple el objetivo de transmitir el mensaje de Jesucristo para las almas. Aquí está el lugar para trabajar. Aquí está nuestro lugar para extender el reino de Dios. Trabajemos, hermanita, hermano, no te quedes. Trabaja en la obra del Señor. No todos pueden ser pastores, no todos pueden ser predicadores, pero todos estamos llamados a trabajar en la difusión y en la participación de extender el reino de Dios. La Biblia dice que cada uno de nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si usted mira su propio cuerpo, se va a dar cuenta que los miembros de su cuerpo no todos cumplen la misma función. Las manos tienen una función, los dedos tienen una función, los ojos tienen una función, los oídos tienen una función, sus pies tienen una función. Yo no sé qué parte del cuerpo es usted, pero cumpla con su función, cumpla con su función. Todos no pueden ser pastores, todos no pueden ser predicadores, pero todos podemos trabajar en bien del cuerpo de Jesucristo. Invitemos a las almas que están desalentadas. Invitemos
a las almas que no conocen a Cristo. Invítale a tu vecino, llévale a tu familia para que escuche el mensaje de salvación. Esa es nuestra responsabilidad, alcanzarle el mensaje de parte de nuestro Dios, para que sepa que en los momentos difíciles el único que le va a poder ayudar a solucionar sus problemas es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que ya sabes, mi hermano, a trabajar para la obra del Señor. Y de cierto, Dios te dará tu recompensa, porque eres tú el que estás trabajando para la viña del Señor. Gloria sea a nuestro Dios, ya sabe. Entonces, este jueves, este viernes y este sábado estamos en la campaña aquí en la Loza Deportiva de la Unión, Chimbote, Ancash, Perú. Todos seamos bienvenidos y estamos comprometidos a trabajar y asistir a esta campaña. Gloria sea a nuestro Señor, bendito sea nuestro Dios. Ya está aquí en medio nuestro, en nuestro sede de televisión virtual, nuestro pastor Sisto Gómez Ayala, quien es el portador del mensaje de la palabra del Señor. Él es copastor de la iglesia TV Cristiana al Encuentro con Dios, y como todos los lunes, él está comprometido con el Señor desde esta plataforma virtual poder extender el mensaje de parte de nuestro Dios. Invitamos a los pastores, a los predicadores que han recibido un ministerio de Dios. Aquí hay un lugar para que puedas predicar. Solo llámanos para coordinar o escríbenos al WhatsApp 958-416-954 y estaremos coordinando para tu participación en los días de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. La gloria sea a nuestro Dios. No te quedes, haz uso de esta plataforma virtual. Aquí nosotros no te pedimos nada para que tú vengas y prediques, sino más bien nos sentimos bendecidos con tu presencia y tu participación para cumplir los objetivos de llevar el Evangelio a todas las naciones y países. A través de las redes sociales podemos llegar al mundo entero, pero todos estamos comprometidos en esta gran labor y responsabilidad que Dios ha delegado a cada uno de sus hijos. Gloria sea al Señor. Dejamos con ustedes a nuestro pastor Sisto Gómez Ayala. Amado Sisto Gómez Ayala, Dios me lo bendiga. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dios bendiga, hermano pastor. Dios bendiga a toda la audiencia de TV Cristiana al Encuentro con Dios. Gracias doy al Señor por permitirme poder estar hoy día lunes acá en los ambientes de TV Cristiana para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y quisiera pues leer en el libro de Génesis. Estamos leyendo el libro de Génesis en el capítulo 45 del 1 al 28. Vuelvo a repetir, Génesis capítulo 45, versículo 1 al 28. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nada con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderlo porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de grande liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes.
y ahí te alimentaré, pero aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró también Benjamín, lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestros padres y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 comidas, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra que en esta mañana hemos tomado para poder sacar la esencia y la enseñanza que llegue a vuestros corazones. Te doy gracias, Señor, en esta hora por tu bendita palabra. Gracias por permitirme estar en este ambiente de TV Cristiana, al encuentro con Dios, y a través de estas redes sociales poder, Señor, hablar de tu palabra. Que seas tú primero, Señor, el quien ilumine mi mente para poder expresar lo que he guardado dentro de mi corazón. Seas tú, Señor, quien puedas llegar al corazón de cada uno de los oyentes, y tu palabra llegue, Señor, aún más allá, hasta los tuétanos, porque tu palabra es la que concientiza, tu palabra es la que quebranta el corazón aún más duro de la humanidad. Gracias, Señor, y en tu nombre hablaré de tu palabra. Aleluya. Amén. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana quisiera hablarles acerca de otro personaje, acerca de José. José, el hijo de Jacob y de Raquel. José era el primogénito de Raquel. Entonces, por esta razón, la Biblia nos narra de que Jacob dio ciertos privilegios a José, porque en verdad él había trabajado 14 años por su madre, por Raquel, y amaba a Raquel. La Biblia, en la historia nos cuenta, ¿no? Entonces, por eso es que cuando Raquel, a pesar de haber sido estéril, tuvo 2 hijos, ¿no? José y Benjamín. Y bueno, el primer hijo fue José. Entonces, Jacob amaba a José y le brindaba ciertos privilegios que a sus hermanos mayores, que eran hijos de Lea, ¿no? Los 6 hermanos tenía, que eran mayores que él, y una hermana que también fue violada, Dina. Entonces,
por Siquem, por el hijo del rey allá en las tierras de Siquem. Entonces, hermanos, estos hermanos, al ver, digamos, el privilegio que Jacob le brindaba a José, le tenían cólera, le llegaron a tener envidia. Y la envidia pues lleva, cuando se almacena en el corazón, lleva a cosas peores. Entonces, ellos no le veían bien a su hermano José, porque José les compartía sus sueños, había tenido 2 sueños, en las cuales a través de esos sueños les daba a entender que él iba a tener la superioridad y que sus hermanos y aún hasta su padre con su madre se iban a inclinar hacia ellos, ¿no? Entonces, cuando él era un muchacho, él tenía estos sueños y todos estos sueños él los compartía a sus hermanos. Y como sus hermanos, ellos entendían el sueño, ¿no? Entonces, entendían de que en el futuro, bueno, él, los privilegios que él tenía, entonces iba a tener esa preeminencia, esa superioridad en ellos, ¿no? O sea, contra ellos. Y por eso es que ellos comenzaron a tenerle cólera y trataron de impedir que él llegara a ser superior, pues, humanamente, claro, ellos trataron de impedir. Y por eso es que se almacenó una envidia contra José. Y bueno, llegó un momento en que los hermanos se fueron a pastear sus ovejas y se fueron por las tierras de Dotán y demoraban pues semanas enteras, un mes, y esta vez habían ido a pastear a sus animales y por la escasez de pasto se fueron más allá de Dotán y llegaron cerca a las tierras de Siquem. Entonces, y por esta razón era la demora, y su padre Jacob, preocupado por sus hijos que no venían, le envió a José que vaya a averiguar cómo estaban sus hermanos. Inocentemente el padre envió a su hijo José sin darse cuenta él, por supuesto, de que sus hermanos no le veían bien a José, porque los hermanos de José aparentaban que todo estaba bien, que había paz, había amor dentro del hogar, dentro de la familia. Por eso es que el padre no imaginaba nada malo. Pero cuando José se va y llega a las tierras de Dotán, entonces no encuentra a sus hermanos en ese lugar, porque por falta de pasto sus hermanos se habían ido 25 kilómetros más allá, cerca a las tierras de Siquem. Y por esta razón José, averiguando, preguntando por ahí, le dieron razón de que sus hermanos habían avanzado más allá. Entonces, bueno, José, a pesar que el cansancio de los kilómetros que había caminado hasta ese lugar de Dotán y tener que caminar 25 kilómetros más, no le importó, porque él amaba a sus hermanos. Entonces, y así es que se fue. Y los hermanos, justamente cuando José está llegando justamente a esas tierras de Dotán, donde, más allá de Dotán, las tierras de Siquem, donde estaban pastoreando sus hermanos las ovejas, sus hermanos estaban en un monte y en el alto del monte ellos pudieron distinguir que José venía a verlos a ellos. Entonces, ellos, cuando vieron a su hermano, comenzaron entre ellos a murmurar y a planificar, ¿no? O sea, a hacer realidad lo que en su corazón tenían almacenado. Como ellos tenían envidia y tenían cólera a su hermano, esa cólera, esa envidia les llevó a querer hacer cosas más peores. Y entonces por esta razón es que ellos planificaron y dijeron, ve, allá viene el soñador. Entonces es ahí donde planearon ellos darle muerte a su hermano. ¿Para qué? Para que no se cumplan los sueños y para que ya el padre no le dé los privilegios, porque en verdad ellos como mayores, ellos pensaron, ¿no? Dijeron, bueno, seguramente que nuestro padre lo quiere bendecir con la bendición de la primogenitura a José, ¿no? Porque como él era el primogénito de Raquel y sabían ellos que en realidad Raquel era la primera esposa, la más preferida, quiero decir, la que a él amaba. Entonces, por eso es que ellos dijeron, vamos a matarlo. Pero por ahí nació otra idea de uno de los hermanos de José, de que mejor le metieran en una cisterna,
porque este hermano trataba de impedir que no le maten a su hermano. Pero lo metieron en la cisterna, y este hermano que dio la idea que le metan a la cisterna, porque esperaba el momento de querer sacarlo a su hermano, ¿no? En un momento de descuido, sacarlo de la cisterna y dejarlo que se vaya, que retorne a donde estaba su padre. Y él, para disimular, se retiró de repente a pastear un poco más distante de ellos, hasta que llegue el momento oportuno, ¿no? Para poder sacarlo de la cisterna. Pero en ese instante pasaron, dice, cuando el hermano se va, se retira del grupo ahí, entonces pasan más tarde unos ismaelitas que eran mercaderes, que vendían su mercadería y compraban esclavos. Entonces como que salió la idea de venderlo mejor como esclavo. Y es así donde lo sacan de la cisterna y lo venden a José como esclavo. A partir de ese momento, cuando él fue vendido, a pesar que José les rogó, les suplicó, lloró, les clamó, todo lo que pudo, lo que salió de su corazón, les dijo a sus hermanos que no hicieran eso. Pero los hermanos no tuvieron compasión, no les conmovió la lágrima, no les conmovió el ruego que José les decía, porque en ellos había rencor, había odio hacia su hermano. No había sentimientos de amor en su corazón con su hermano José. Así es que lo vendieron, porque dijeron, al venderlo ya se acabó todo, según ellos. Pensaron que allí terminaba todo su conflicto que ellos tenían por causa de su hermano. Bien, entonces José quedó prácticamente a llevar una vida en servidumbre. Cuando los ismaelitas lo llevaron, porque fue vendido, ni el clamor ni el ruego de sus hermanos lo conmovió. Entonces José se sintió desamparado, porque se le acabó el privilegio, se le acabó, de un momento a otro cambió su vida. Él tenía el privilegio dentro de su familia. Su padre lo crió con mucho consentimiento, con muchos privilegios. Entonces, y él pasar a una vida de servidumbre era algo que verdaderamente lo afectó. Era un cambio tan radical. Pero lo importante es que José, al ver que iba a llevar una vida en servidumbre, él recordó qué hermoso es cuando la palabra de Dios se guarda en el corazón. Su padre trató de instruirlo y lo instruyó dentro de su adolescencia, dentro de su niñez, le instruyó en la palabra del Señor. Aún le compartía todo lo que Jacob le había acontecido, ¿no? Toda su vida de peligro, su vida del cuidado de Dios con él, cuando él tuvo que irse a las tierras de Aram, donde estaba su parentela de su madre. Entonces todo eso él lo contó, le contó cómo Dios lo había protegido y bendecido en los momentos más difíciles de su vida. Y esto él guardó, estas enseñanzas lo guardó en su corazón. Ahora él estaba viviendo a partir de aquel entonces, cuando fue vendido, justamente estaba viviendo ya una aflicción. Pero en su aflicción, él recordó lo que tenía guardado en su corazón que su padre lo había enseñado acerca de Dios. Es allí donde sale a relucir la buena enseñanza que los padres damos a nuestros hijos cuando se encuentran en peligro, cuando se encuentran en problemas, en aflicciones. Y esto es lo que pasó con José. José se acordó de Dios, cómo Dios había protegido a su padre, cómo Dios le había dado protección y le había ayudado en todo aspecto a su padre, en el aspecto espiritual como también en el aspecto material. Entonces, por eso es que él, a partir de aquel entonces, puso su confianza en Dios. José, a partir de aquel entonces, se aferró a Dios, al Dios de su padre Jacob. Qué hermoso es, hermanos, cuando guardamos la palabra en el corazón, en el momento difícil o de aflicción, entonces lo primero que pensamos es en confiar en Dios. Y esto es lo que pasó con José. Por eso es que a partir de aquel entonces, en el lugar donde él se iba, Dios estaba con él. Él fue hacia Egipto
y en Egipto fue vendido a Potifar. Potifar lo compró y lo puso como un siervo cualquiera. Pero ahí sale a relucir las virtudes y las cualidades de José. Porque cuando Dios está en uno y cuando uno lleva una vida en comunión con Dios y guardamos los preceptos divinos, la palabra de Dios en nuestra vida y la llevamos por obra, sale a relucir las virtudes a través de nuestras obras. Y eso comenzó a relucir en José. Por eso es que cuando él está laborando, trabajando como un siervo, como un sirviente en la casa de Potifar, Potifar miró las cualidades, miró las virtudes, miró cómo él servía a Dios a pesar de estar llevando una vida en servidumbre. Él siempre daba testimonio que servía al Dios de su padre Jacob. Y esto despertó interés en Potifar, porque veía su honradez, veía su habilidad, porque José hacía todas las cosas con prontitud, con habilidad. Comenzó a desarrollarse él los principios divinos de Dios dentro de su vida. Y esto llamó la atención a Potifar y le puso como mayordomo de todos sus bienes, le puso como mayordomo, como administrador de todos los siervos que había ahí. Llegó él a tener un cargo principal dentro de la casa de Potifar. Y es allí donde José pasa por una prueba, porque tenemos que entender, hermanos, que cuando queremos llegar cuando Dios tiene un proyecto con nosotros para ponernos en un nivel más alto espiritualmente, vamos a pasar por un proceso de prueba. Eso tenemos que entender, porque para eso está escrita la palabra del Señor y los acontecimientos que han sucedido en nuestros hermanos, como es José, Jacob, nuestros hermanos patriarcas, ¿no? Entonces, aquí vemos este desenvolvimiento de José. Entonces, hermanos, llegó a tener un cargo mayor y él vino y fue por ese cargo que él tenía. La esposa de Potifar miró en él, en este joven, y lo que el diablo, utilizando a la esposa de José, trató a través de esta mujer que José infringiera los mandamientos de Dios, que cometiera un fraude, que cometiera un pecado de muerte. En otras palabras, esta mujer lo trataba de seducir para mantener relaciones sexuales con José. Entonces, esto era provocado por el diablo para hacer pecar a José, para que José pecara y cometiera una falta. Pero José se mantenía él firme en su fe, en su creencia en Dios. Por esta razón él rechazó toda insinuación de esta mujer. Y esta mujer, al ser rechazada, lo calumnió a José, y por esta razón José llegó a irse a la cárcel. Fue llevado a la cárcel, no porque haya cometido este delito, y Potifar tampoco él conocía a José, y él, por supuesto que no creía pues en que José haya cometido esta acción, pero también hizo respetar por el qué dirán de la gente, ¿no? Entonces, no, porque esto podía haberle llevado a la muerte a José, si verdaderamente Potifar le hubiese creído. Pero él sabía que José era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que no cometía esas acciones. Pero por eso es que solamente lo mandó a la cárcel, y se fue José a la cárcel. Entonces, pero ahí en la cárcel José interpreta pues un sueño, ¿no? Y así la historia nos narra acerca de este acontecimiento, de esta historia, ¿no? Entonces, avanzando así más adelante, vemos ahí que la historia nos cuenta que estando ya en la cárcel, Dios también lo pone por alto a él en un cargo, ¿no? Él fue el carcelero, el que tenía las llaves de las celdas. Primero entró con grilletes, encadenado, pero después su testimonio
Qué hermoso es cuando las virtudes de Dios comienzan a sobresalir en nuestra vida a través de nuestras acciones o buenas obras. Por eso se ganó también él un lugar privilegiado allí en la cárcel. Entonces, hermanos, él estaba al mando de los demás presos y tenía el cargo, y es ahí donde adivina los sueños del panadero y del copero. Y por eso es, hermanos, que por estas razones es que José, a través de descifrar el sueño de Faraón, que también después de un buen tiempo, que se cumplió el sueño del panadero, que volvió, el panadero fue pues sentenciado a muerte y el copero regresó al palacio a servir la copa del rey. Y de esta manera este copero, a pesar que José le habló, le dijo que intercediera por él ante el rey, porque José le dijo: yo soy inocente, estoy acá inocentemente, yo no he cometido ninguna falta, intercede por mí cuando tengas la oportunidad. Pero pasaron 2 años y este hombre se había olvidado. Pero cuando sucedió este sueño en Faraón, entonces es ahí donde este copero se acuerda de José, que estaba en la cárcel y que lo había revelado su sueño, y es el quien comunica a Faraón para que Faraón le haga llamar a José para que le interprete su sueño, porque Faraón, nadie lo pudo interpretar sus sueños, sus mejores sabios, entendidos, sus mejores magos, nadie lo adivinó el sueño. Por eso es que lo trajeron a José, y José adivinó el sueño, el sueño a Faraón, y entonces es ahí donde Faraón le pone por alto como su gobernador a José, porque vio en él las cualidades, vio en él que su Dios estaba con él. Entonces por eso lo puso en su segundo prácticamente del rey. Y de esta manera José llegó a ser lo que ya Dios le había revelado en sus sueños. Y cuando vino la hambruna, porque en el sueño que interpretó era 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y cuando llegó los 7 años de escasez, entonces José había administrado, había almacenado, bajo la autorización de Faraón, había almacenado graneros y había almacenado ahí granos para poder abastecer al pueblo de Egipto con alimento durante el tiempo de escasez, de hambruna. Y es así donde se presta la oportunidad para que los hermanos de José vayan a comprar alimentos, y es ahí donde ellos se encuentran. Y después de varios acontecimientos que hubo, José se hace manifestar ante sus hermanos y les dice, como hemos tomado la lectura avanzando más allá de la historia, no porque la historia nos demanda de más tiempo, pero es ahí donde se hace manifiesto lo que hemos leído, donde se presenta a sus hermanos diciéndole: yo soy José, el cual ustedes vendieron. Y los hermanos temblaron, a un principio se sorprendieron y tuvieron temor, porque en realidad José era una autoridad ahí en Egipto. Y ellos pensaron que su hermano se iba a vengar. Pero su hermano le dijo: no, tengan paciencia, no se sorprendan, no tengan temor, no me tengan miedo. Porque todo lo que ha acontecido para yo estar en este lugar es porque ha sido la voluntad de Dios. Dios los utilizó a ustedes, no se sientan mal, pero Dios ha querido prevenir para este tiempo, para que a ustedes no les falte alimento, para que a ustedes no les falte este alimento en tiempo de escasez. Han pasado 2 años y todavía quedan 5 años más y son peores todavía. Por lo tanto, siéntanse bien, no se sientan culpables. José trató de animarles a ellos. Y es así donde, de esta manera, José, cuando se dio a conocer a sus hermanos, lloró, porque él tenía bastante pena, y el ver a sus hermanos aterrorizados le causó tristeza, la verdad. Y por eso él lloró, y este llanto que él tenía de sentimiento, de pena hacia sus hermanos y hacia su familia, indagó por su padre y le dijeron que su padre estaba vivo. Entonces, de esta manera, al enterarse Faraón, porque se enteraron todos, entonces Faraón también, como un acto de agradecimiento por todas las cosas buenas que estaba haciendo José, porque Dios lo estaba
ayudando, prosperando en la administración a José. Entonces, en agradecimiento, el rey le manda a traer a sus padres. Él da la orden para que sus padres, su familia, sus hermanos y todos, los sirvientes, los siervos que él tenga, todos vengan a vivir, y les iba a dar las tierras de Gosén. Entonces, allí en esas tierras lo iba a dar para que ellos vivan y nadie les moleste. Y por eso es que José trajo a su padre y sus hermanos, todos vinieron y habitaron en las tierras de Gosén. Y ahí estuvieron ellos viviendo hasta que llegue el momento en que ellos tenían que regresar para ser ubicados en las tierras de Canaán. Entonces Dios había preparado este lugar de Egipto, estas tierras, porque ahí era la única manera como ellos podían reproducirse, para que de ahí ellos salgan y recién habiten con el tiempo cumplido las tierras de Canaán. Entonces es por esta razón que José, hermanos, llega a tener ese cargo, porque Dios lo había prevenido. Miren los acontecimientos que sucedieron a José, avanzando más hacia adelante. Este acontecimiento que pasó en José ilustra la vida de Jesús. Ilustra la vida de Jesús. A esto quiero llegar. Este acontecimiento, esta historia que nos narra acerca de José, va más allá para ilustrarnos acerca de Jesús. Los dirigentes, los sacerdotes que estaban celosos de Cristo y le dieron muerte para impedir que llegase a ser rey. Y mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. Tenemos esta similitud, ¿no? Entonces, a José le vendieron sus hermanos para que lleve una vida de servidumbre. De igual manera, a Jesús también. Entonces, asimismo dice, la crucifixión de Cristo por sus enemigos lo hizo redentor de la humanidad. Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo también fue vendido a sus enemigos por uno de sus discípulos. Entonces, luego, José fue acusado falsamente y fue arrojado a una prisión por causa de sus virtudes, no porque él haya cometido pecado. Entonces, Cristo fue también menospreciado y fue rechazado porque su vida justa y abnegada reprendía el pecado. Aunque no fue culpable de mal alguno, pero Jesucristo fue condenado por el testimonio de testigos falsos. La paciencia y mansedumbre de José representa la paciencia del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos. Entonces, hermanos, vemos aquí que esta historia o estas acciones que sucedieron en José representa o ilustra la vida de Cristo. Entonces, por estas razones, hermanos, nos damos cuenta a qué nos lleva este mensaje en esta mañana. Jesucristo dio su vida por nosotros. Jesucristo, con su muerte, nos dio vida a todos los que creemos en Él. De repente el diablo pensó, utilizando a los dirigentes, a los sacerdotes, a los escribas, que con darle muerte se acababa todo, como lo pensaron también los hijos de Jacob al venderle o quererle matar a José. Ellos dijeron, si lo vendemos a José o lo matamos a José o lo vendemos como esclavo, ahí se acabó todos sus sueños, ahí se acabó todo. Entonces, cuando los dirigentes mataron a Jesús, lo crucificaron, ellos pensaron que ahí terminaba todo también. Ellos pensaron que ahí quedaba todo y ellos podían seguir continuando su vida conforme ellos estaban llevando.
Pero no fue así, porque la muerte de Cristo trajo vida a la humanidad, porque a través de Cristo podemos acercarnos nuevamente a Dios. Así como los hermanos de José vendieron a José, y a través de esta venta que hicieron a José, Dios permitió para que José pudiese llegar a tener un cargo superior y ponerlo en segundo del rey Faraón, para preservar alimento y guardar para el tiempo de escasez, para que justamente conservar la vida de su familia, porque los alimentos que se almacenaron en Egipto, de preferencia, era para el país de Egipto. Por eso es que cuando sus hermanos de José se van a comprar a Egipto alimento, por eso es que José, utilizando de esta acción, reconoció a sus hermanos y él les dijo: ustedes son espías, porque él no eran pues del pueblo de Egipto, ellos no eran judíos. Entonces es ahí para poder interrogar acerca de su hermano Benjamín y de su padre, es que él aparentemente trató de rechazarlo a ellos, como dándole a entender: ustedes ¿qué hacen aquí? No, hemos venido a comprar alimento. Y como que no, el alimento, ustedes no son de este lugar, ustedes son espías. Y como dándole a entender: no, nosotros no les vamos a vender alimentos. Entonces, por esta razón es que José utilizó de esta habilidad, porque quería indagar acerca de su padre y su hermano Benjamín. Entonces, hermanos, vemos allí que a través de estos alimentos preservados y guardados, pudo dar vida durante estos 5 años más que faltaban de escasez. José pudo hacer traer a su familia y poder abastecerlos de alimento, porque al estar ellos en las tierras de Egipto en el tiempo que administraba José, la familia de José eran bendecidos, porque José estaba al mando de todo eso. Así de igual manera, hermanos, Jesucristo con su muerte nos ha dado vida, porque todo aquel que creemos en Jesús, venimos a ser parte de la familia de Cristo o la familia de Dios. Y Él nos da vida espiritual para vivir eternamente y para siempre. Por eso es que esta historia nos ilustra las cosas divinas de Dios, para darnos a entender, hermanos, a través de esta historia, que debemos seguir avanzando y creciendo en nuestra vida espiritual, porque hay una nueva vida en Cristo que nos espera. Esta es la historia de José, esta es la historia de Jacob, donde nos habla concerniente a su familia. Espero que me hayan podido entender este mensaje, donde nos narra esta hermosa historia de la familia de José. Y de esta manera, quiero que sepan, entró la familia de Jacob, la familia de José con Jacob y sus hermanos, y todos los que componían la familia, ingresaron voluntariamente a Egipto. No ingresaron como esclavos, no, como sirvientes, no. Ellos ingresaron con privilegios, pero después se convirtieron en sirvientes, en esclavos. Ya eso lo estaremos compartiendo en otra oportunidad. Entonces llevaron una vida de servidumbre, pero ya cuando el faraón había fallecido, el faraón que apoyó y ayudó a José en el cargo, pasan los años y viene otro faraón, en la cual desconoce, no era que desconocía lo que José había hecho por Egipto, sino que él conocía, pero tenía él otros planes ya, porque vio que el pueblo de Israel comenzaron ellos a reproducirse,
Y ya no solamente estaban en las tierras de Gosén, sino ya estaban habitando en el país de Egipto. Y por esto causó temor al rey anterior que entró a gobernar cuando murió Faraón, el cual había ayudado a José en el cargo. Entonces, por esta razón, al ver que el pueblo de Israel se multiplicaba y comenzaron pues a habitar dentro del país. Entonces, hermanos, esta es la historia cómo llegó el pueblo de Israel a habitar dentro de las tierras de Egipto. Luego estaremos hablando acerca del libertador de Moisés. Pasados los años, como Dios levanta a otro personaje para ya hacerlos entrar a las tierras de Canaán, sacarlos de Egipto y llevarlos a las tierras de Canaán, porque eso era la promesa que Dios había hecho con Abraham, de que iba a darlo las tierras de Canaán para que ahí habitasen. Hermanos, hasta aquí con la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, esperando que esta palabra, esta historia haya podido llegar a sus corazones. Dios le bendiga, bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.